Y luego, bueno, ya con más, fueron pasando los días. Los días y los Ah, meses. y los meses. Luego ya empecé a ver las primeras personas que llegaban con él a la casita donde vivíamos, armados. 2, 3. Dos, cuatro, tres, con una, por lo menos, entre cuatro andaban sus dos fusilitos, un 22, una pistola y algo por así, y alguien con un corvo ahí, con machete envainado. Y bueno, cuando yo vine a acordar, ya mi padrastro ya andaba su pistola ahí, ¿verdad? Entonces yo dije, estas cosas no, O quizás de ellos en qué andarán. sí, entonces esta cuestión, dije yo, no debe ser normal, ¿verdad? Nosotros estudiábamos, desde acá nos tocaba estudiar, pasar el río, este río de las Joyas, pasar el río de las Joyas, y estudiábamos todo el día. Aquí tenemos aproximadamente casi el kilómetro o medio kilómetro a donde nosotros estudiábamos. Estudiábamos todo el día en unas casas ahí adelante de unos vecinos. ¿Verdad? Estudiábamos en la mañana, nos daban una hora de receso a mediodía, por ejemplo, y empezábamos el turno de la tarde, porque el profesor venía de Fiscala. Pero ya en esos tiempos, una vez que bajé yo al río, porque allí era cancha, y yo bajaba a ver, digamos, por ejemplo, los partidos de fútbol. Los partidos de fútbol que habían allí. En esa cancha, porque ayer había una cancha. Y desapareció esa cancha. Sí. Pero es muy raro. Sí, desapareció porque como la gente se fue, va. Ah. Ajá, ajá. Ahí había una cancha que jugaban en los veranos ahí. Vaya. Entonces cuando yo empecé a bajar a esa cancha, yo veía ya el movimiento. Veía yo alrededor de todo ese plan algo como quemado, la hierba, el zacate, del trote que ellos hacían. Ahí era donde entrenaban. Se miraba bien pateado. Sí, bien pateado alrededor de todo, ¿verdad? Entonces, nosotros vivíamos ahí arriba en un cerrito. Ahí. Entonces, de allí, con el silencio de la noche, bien se escucha ahí. Pues ahí está bien cerquita. Sí. Entonces, entonces yo empezaba a sospechar, ¿verdad? Luego ya fui viendo a las personas ya armadas, porque aquí habían caminos rectos a subir a ese cerro, ahí arriba, a ese cerro, al cerro ese, porque aquí había caserío. Ahí arriba también. Sí. O sea que subían y bajaban gente. Ajá, aquí, subían y bajaban. Y ya los veía yo, por ejemplo, ya armados, como con unas pistolitas, 22, algunas escopetas. Y ya eso yo ya empecé a analizar y ya empezaba yo a decir, bueno, esto ya no es normal, a ver en qué andarán. Entonces viene yo y me quedé. Cuando yo le pregunto a mi padrastro, mire, sí que yo he visto esto y esto. Ah, me decía, fíjate que esto no te conviene saberlo ahorita vos, estás muy chiquito. Sí, pero fíjate que yo lo que sospecho es que usted se va y vuelve en las madrugadas y ¿qué está pasando? Pues? Le dijiste. Sí, sí. Entonces me decía él, no te preocupes, me decía, no pasa nada. Vos ves que yo estoy trabajando, aquí son mezcalares, porque todos estos terrenos de la calle para arriba, todos eran mezcalares, eran limpios acá. Y hoy ya no hay mezcal, ya no existe Aquí mezcal. no existe ya. Eso se perdió, todo. Entonces, él sacaba mezcal. Bueno, luego empecé a ver yo los movimientos y todo. Cuando ya de repente, con los días, con el tiempo, ya se empezó yo empecé a escuchar el primer helicóptero volando acá en la zona. Los aviones. Era como la primera vez que usted veía eso. Exacto. La primera vez. La primera vez. Ajá. Entonces, veía yo en esta zona helicópteros volando. Ahora le puedo decir a 37, pero en ese tiempo yo no sabía. ¿Verdad? Yo oía que se oía el gran zumbido. ¿Uno le decía avión? Sí, ¿cómo le decía avión? Entonces, pero a mí lo que yo veía era el movimiento de la gente adulta. Estaban ahí. La gente adulta. ¡Ey, que vámonos, que vamos a escondernos, que vamos a escondernos! Y nos iban.
aquí atrás de esta casa, allá, al fondo, arriba, en esa cordillera allá, hay un bordo. Allí era un campamento guerrillero y yo no sabía. Yo no sabía. Entonces, cuando mi padrastro los dijo, vaya, miren, nosotros vamos a salir de acá. Nosotros vamos a ir. Y le digo yo, ¿y para dónde vamos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, porque fíjate que viene una época bien diferente. O sea, no va a ser mucho tiempo, pero con la idea de que ese conflicto, según ellos, iba a durar poco tiempo y ya lo iban a resolver. Ujú. Entonces, nos trasladamos de nuestra casa aquí, de la casita que teníamos, para ese campamento que había allí. Allí hay un bordo donde hay un despeñadero ahí que muchos conocen. Muchos conocen de esta zona. Y ya ven. No. Sí, sí, es abismo. Entonces, ahí hay una cueva. En esa cueva la entrada es pequeña, pequeñita. Uno entraba de lado, los adultos, de lado y uno de lado también. Adentro era amplio. Adentro cabían unas 4 o 5 familias adentro. Ah, ¿Sí? Bien estratégico ahí. es Entonces, que el tamaño es grande, pues. sí, porque nosotros nos metíamos, allí nos metíamos nosotros. Y la gente de allí también se metía allí. La gente civil, en esa cueva. Entonces, los que estaban ahí en campamento, digamos ya, los compas, ellos buscaban dónde, porque habían fosas antiaéreas también. ¿Va? Entonces ellos ya estaban preparándose pues. Entonces cuando venía la aviación acá a esta zona, o bombardeaban, digamos, de Ocicala, porque ahí tenían las baterías de bombardeo, y bombardeaban para acá, nosotros corríamos ahí, a escondernos. Desde acá ya nos cachimos hasta aquí. ¿Sí? Porque aquí hay un vecino, ahí en esa cordillera arriba, hay un vecino que se pusieron a bombardear de Ocicala. En la mera viga le pegó el mortero, donde él estaba acostado en la hamaca. Le arrancó el calcañal, un esquirlazo. Y ahí está el amigo ese. Se murió, hoy luego se murió. Pero él quedó jodido, totalmente jodido. Vaya. En los principios, que no había movimiento de combate, pues. ¿Cuándo comenzaba? Ajá, ellos bombardeaban desde allá, hasta acá, la zona. Entonces, yo todo eso iba dándome cuenta. Bueno, luego nos regresamos de allá, de regreso para la casita, va. Bueno, ya se tranquilizó, decía yo, va. ¿Y sabes cuánto pasaron por ahí? Allí los estuvimos por aproximadamente un mes y medio. Y luego, pues. Varios días. Sí, varios días. ¿Y cómo hacían para Allí tomar agua, comer? Ahí, en ese campamento. Le llevaban. Porque allí es un plan. Allí también entrenaban. Allí ya veía yo que entrenaban. Allí ya veía yo. Ahí se dio cuenta. Ajá, allí vine yo y dije, esto ya es otro movimiento, esto ya es otra cosa. Entonces, Y había que unirse. había que unirse porque, vaya, mi padrastro fue uno de los que comenzó acá, de los principios. Él, como le digo, él se desaparecía, pues, y yo veía desde mi casa. Él llegaba en la mañana, sacar mezcal y bien desvelado, y salía, y todo, va. Cuando ya estábamos ahí, bueno, luego regresamos. Cuando regresamos, entonces fue cuando ya yo empecé a ver más gente ya armada, bastante, que llegaba donde él. Y agarraban el campamento ahí. Ahí había campamento, y andaba la gente un poco más armada, ya con otros fusilitos más, otras pistolitas más, pero así va. Entonces yo fui viendo de que como que iban recogiendo armas y armándose, pues. Pero yo estaba pequeño, yo veía y yo empecé a pasar aquello desde ahí, a partir de ahí. Entonces allí era el campamento, allí hay una casa que todavía existe, pero la han hecho de nuevo ahora, que en esa casa vivían 3 personas, los papás y un muchacho joven, varón. Allí era la cocina. Allí era la cocina de ese campamento. Allí era la cocina de ese campamento. Entonces, el caso es que ¿En la casa? en esa casa, allí cocinaban. No, hombre. Sí, allí cocinaban. Entonces, vaya.
Y nosotros ahí comíamos. Ahí comíamos. Y a la hora de comer, bastante gente, hacían cola, se miraba bastante gente. Sí, bastante gente, hombres. Mujeres, niños. Ajá. O sea que nosotros aproximadamente ahí nos reunimos unas 4 o 5 familias. Y luego... Unas 30, 35 personas. Ajá. Entonces nosotros nos metíamos en esa cueva que le digo yo. Y ellos se tiraban por otro lado, allá a cubrirse en las palizadas, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, yo empecé a ver los movimientos, ¿va? Luego de allí, los regresamos para acá. Aquí estábamos una vez cuando, hacía como 8 días habíamos venido acá. Pero como en esos 8 días ya andaban todos en movimiento. Yo veía que subían con armas y ellos se iban allá. Entonces vino una vez mi padrastro y nos dijo, vaya, aquí dijo, vamos a estar en la misma casa, dijo. Pero si ustedes ven algo, dijo, que esté pasando raro, pues extraño, es porque aquí ya va a haber una guerra, dijo él. Ya estaba hablando más. Sí. Aquí ya va a haber una guerra, dijo, porque nos estamos armando y nos estamos preparando. Entonces dije, bueno, decía yo, una guerra. Bueno, yo no sabía que era una guerra, estaba pequeño. Y resulta de que un día de esos, él estaba sacando mezcal al par de la casita. Estaba sacando mezcal. Como él desaparecía y llegaba y sacaba mezcal, él trabajaba siempre, pues. Entonces, resulta de que un día que él estaba sacando mezcal, se escucha. Se andaban aviones, helicópteros aquí, va. Ahora les puedo decir helicópteros, yo no sabía, pero aviones, helicópteros. Cruzaban la zona acá. Se iban, regresaban, No, aquí andaban sobrevolando esta zona. Esta zona sobrevolaban. Aquí. Pero el caso era que venía la tropa. Allá. O sea que venían como custodiándolo. Correcto. Venía la tropa allá. Y otra tropa había incursionado aquí por San Luis. Allá. Por La Joya. Y la tropa venía por la carretera. Es que entonces esa carretera no existía. Era un camino real. ¿La carretera? Sí, esta calle. No, ellos venían en la carretera, pero ya habían metido a esta zona. Ah, y venían en esta. Ajá, venían para los caseríos. Y era un camino. Eran caminos, estos caminos. Vaya. Y venían allá, por aquel otro lado, por el lado de San Luis, a salir allá arriba. Ellos patrullaban acá. En una de esas que estaba allí, me dice mi padrastro, porque había una casa en esta dirección aquí, allá arriba. Ajá. Había una casa. Y me dice, anda a comprar cuajadas. Vayan, le dije yo, me fui, va. Yo solito. Estaba el camino aquí, atravesaba y llegaba allá arriba. Hoy han aperturado una calle. ¿Aquí? Sí, arriba, allí. Entonces yo crucé todo el mezcalar, llegué arriba a ese camino, como era camino, ¿va? Llegué a la casa. Y la sorpresa mía fue de que yo encontré, en el patio de la casa, encontré un muchacho blanquito colgado, que era del momento. ¿Cargado de las manos? No, Estaba agarrado. lo habían ahorcado. ¿Ah? El ejército lo había ahorcado. Y estaba desnudo. Fue la primera escena de que yo vi. Traumante. Ajá, traumante en ese momento. Quizás yo no sentí el impacto, te voy a decir, porque ¿Lo vi normal o qué? lo vi normal, yo no sentía miedo. Lo raro es que yo sentí es que la casa estaba cerrada. Y los palos de mango, el palo de mango estaba en el patio de la casa. Entonces y yo vi que era cipote porque estaba desnudo. Estaba colgado con un lazo en una rama de mango. Fue madre. Entonces la tropa que entró allá, dicen, yo hoy después me cuentan la historia, ese señor, el que lo jodió el mortero, que le digo yo, desde allá, de Ocical. Le preguntaba yo por ese muchacho. Entonces me dice... Le preguntaba que quién era. Ajá, yo le pregunté hoy después, Ajá. que quién era ese muchacho. Y él me dice, era hijo de fulano de tal.
Y él vivía allí en esa subidita de Río. Él lo conocía bien. Ajá, él lo conocía. Pero me dice, es que él era como, o sea, como algo... No era normal. No era normal, vaya. Y él al ver los militares, allá en aquel camino, Huyó. corrió para arriba y los militares lo siguieron, lo vieron y lo siguieron porque era el camino. Y él se metió, lo vieron que se metió a esa casa. Entonces lo sacaron de adentro y lo colgaron allí. Entonces yo me llego y me topo con esa sorpresa, pero los militares ya no estaban allí. No estaban. Solo el muchacho. Hicieron el hecho y salieron para allá, buscando como para el Cerro Pando, porque ese camino continúa. Para allá. Sí, ya no estaban. Y eso acababa de ser. Entonces, escuché yo, cuando yo me vine de regreso, yo me vine sin cuajada porque la casa estaba cerrada. Y el muchacho colgado, blanquito, ojo zarco. Entonces, y tenía él la lengua hasta afuera, pues, y desnudo. Y Permítanme.